Queridos hermanos, les quiero comentar algo que pasó ayer en el Teatro Colón de Buenos Aires, que tuve la oportunidad de ir a ver la ópera Teodora de George Händel y la verdad pasé un momento muy feo como cristiano y como sacerdote y me vi verdaderamente defraudado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que nos propone ir a ver una ópera con toda la alegría de poder eh, reingresar en el Teatro Colón después de casi 2 años. Yo tengo abono hace muchísimos años y voy a ver ópera desde que era chico. Y con mucha alegría saqué esa entrada, costosa por cierto, en Cazuela, donde acostumbro ir para que sea más accesible, sabiendo además que la ópera era muy interesante y trataba acerca de una mártir cristiana que muere en la persecución de Diocleciano y que muere por su fe y que muere defendiendo su honor. Y me encuentro no con una puesta como muchas veces tuve que ver puestas absolutamente increíbles en el Teatro Colón y en otros teatros, sino con una libre interpretación de una obra a la que se le agregan textos cuando eso no se puede hacer en una puesta. Agregar textos es una libre interpretación de una obra y no una puesta de esa obra. Porque ¿qué se hizo? Bueno, esta obra que tiene casi 300 años de Händel, se le agregaron unos textos de una teóloga contemporánea que murió en el año 2009, que nació en Rosario, pero que murió en Escocia, que es una teóloga que, por decirles los títulos, ha escrito uno que se llama Teología Indecente, otro que se llama Dios Queer. No sé si ubican el término queer, ¿no es cierto? Pero que significa raro, que significa curioso, que puede significar torcido o desordenado. Y ese término ella se lo aplica, que normalmente se aplica a aquel que en la sexualidad no se define ni como sexual, ni como lesbiano, ni como transexual, ni como nada de todas esas siglas del LGTB más Q, ¿no es cierto? Que serían todos aquellos que viven la sexualidad más allá de una orientación de sexos o de géneros. Bueno, textos largos leídos por Mercedes Morán, uno con música de fondo de Händel, que pobrecito me parece que es una gran injusticia ponerle ese texto a esa música, pero en otros momentos deteniéndose la música, que ustedes saben que también la música tiene sus tiempos y los tiempos también son derechos del autor de esa música, pues se la detenía libremente para introducir textos completamente extraños, de esta aparente teóloga metodista, que murió en Escocia, donde fue muy reconocida y fuera de nuestro país es mucho más reconocida que dentro de nuestro país, para hacer una lectura, evidentemente conduciendo a todos los espectadores obligadamente a interpretar ese terrorismo del Estado, del Imperio Romano, que llevó al martirio de muchísimos cristianos, a el recuerdo del terrorismo de Estado en nuestro país y a cosas que verdaderamente, a mi entender, son sacrílegas, porque cuando se ridiculiza lo sagrado, se comete un sacrilegio. En un momento, el texto que lee esta actriz, Mercedes Morán, dice que la Virgen María es la momia de los pobres.
en el mismo día en que la Argentina está caminando a Luján, el primer fin de semana de octubre, eh, en una apuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el área de la cultura, se dice eso de la Virgen María, es la momia de los pobres. Bueno, Dios dice es el gusto dulzón eh, y pesado que produce el pan en el estómago de los que tienen hambre. Pero bueno, digo, ese será el Dios que aparece mencionado en nuestra Constitución. Eso es lo que realmente nosotros pensamos de Dios. Nuestro intendente Rodríguez Larreta, que hace 3 años consagró la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús, honra de esa manera a este Dios al que dice creer y después lo llama de esa forma tan espantosa. Dice que la confesión, por ejemplo, obliga al sacerdote, obliga al penitente a arrodillarse delante de los genitales del sacerdote. Yo me he sentido sumamente ofendido realmente y así lo expresé. Por supuesto, escuché la obra como hay que hacerlo, en silencio, siempre esperando hasta el último momento a ver si había alguna aclaración, pero realmente con indignación. Indignación por una parte en sí por Dios, por la gloria de Dios, por el respeto a su santo nombre, por el cuidado tan particular que tenemos que tener con la Virgen María y tan particular que tenemos que tener con la Virgen María en nuestro país, en donde hay una gran devoción y particularmente entre los pobres, pero justamente como el texto tenía muchos aspectos feministas, la Virgen María estaba vista como una mujer sometida, ¿no es cierto?, a las órdenes patriarcales de Dios y de su tiempo, y por eso en el fondo algo, un mito que hay que derribar, pero bueno, la verdad, primero en un sentido religioso, después también en un sentido político. Eso se hace con nuestros impuestos. Yo pagué por esa butaca en la cazuela 5.000 pesos, que para mí es mucho. Y fuimos 3 personas porque había que ir en burbujas. Una de esas 3 personas es un alumno de 18 años que ha venido a estudiar música a Buenos Aires y que vive en la residencia nuestra, que era la primera oportunidad que iba al Teatro Colón y la verdad que yo sentí una enorme vergüenza después de haber ido al Teatro Colón desde mucho más joven que él, de que tuviera que ver este espectáculo en donde se le proponía eso. Y en este sentido realmente apenas volví, como ya era tarde y era viernes y no había forma de quejarme ni en el teatro ni en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, lo hice como un reclamo por vía de internet, que espero obtener alguna respuesta, pero verdaderamente me pregunto si de esta manera, tratando así la cultura en nuestra ciudad, nosotros podemos estar tan contentos con la dirección de nuestra ciudad. Por eso me sentí defraudado, además de estar participando ahí de una cosa que yo pensaba, esto es sacrilegio, que digan esto de la Virgen, yo no puedo permitirlo, que digan esto de la confesión, de que el sacerdote propone a la persona ponerse en esa posición con esa intención, yo soy sacerdote, ¿no es cierto? Es decir, eso yo no lo puedo permitir. Entonces cuando llegó el momento de los aplausos, yo hice un fuerte abucheo cuando salió Mercedes Morán para saludar. Hubo mucha gente que también la abuchó. Creo que en general los espectadores se quedaron muy decepcionados por esta apuesta y por realmente una obra preciosa
tan bien interpretada por la orquesta y por los cantantes, haberla destruido de esta manera. También la escenografía era horrible, pero bueno, eso uno no deja de pensar que son teorías estéticas, pero esto no era una teoría estética, el insertar textos completamente extraños y absolutamente innecesarios y contradictorios con lo que decía el texto de Händel para hacer una lectura ideológica y para verdaderamente someter a todo el público a la obligación de escuchar la lectura ideológica de alguna persona que creyó que era bueno que nosotros interpretáramos a Händel de esta manera. También me parece que hay una cuestión de lealtad comercial. Cuando se hace una libre interpretación de una obra, en el momento de anunciarla se aclara. Y yo he tenido muchas oportunidades en que no he ido a ver obras clásicas porque leía, se trata de una libre interpretación de la obra de Shakespeare o se trata de una libre interpretación de la obra de tal autor, y entonces yo como tengo miedo, es decir, para mí ir a ver una obra de un autor me da una seguridad, si conozco al autor y me parece interesante, para mí ver una libre interpretación me parece una cosa completamente distinta, es una obra distinta, la libre interpretación de una obra. Y esto se trata no de una apuesta, sino se trata de una libre interpretación. Y por eso creo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Teatro Colón nos ha engañado a todos los que hemos ido pensando que íbamos a ver la ópera Teodora, y lo que vimos fue una libre interpretación de la ópera Teodora. Y eso me parece que, como es una cuestión comercial, también corresponde, ¿no es cierto?, que se anuncie, miren, lo que ustedes van a ver es esto, y nosotros les estamos cobrando una entrada para que vean esto. Es decir, que no solamente esto lo hicieron con nuestros impuestos, sino que también lo hicieron con esa entrada que nos cobraron engañados. Por eso verdaderamente me parece muy mal, por eso hoy celebré la misa de Luján, porque los peregrinos están caminando a Luján y me pareció que era importante acompañarlos con la misa, y así también nos lo pidió el arzobispo de Buenos Aires, pero también como desagravio, primer sábado de mes, como hacemos desagravios a los insultos que se hacen contra el Inmaculado Corazón de María, como desagravio por esto tan insólito que ha permitido el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Verdaderamente rezo por nuestro intendente, por todas las autoridades, para que comprendan lo importante que significa el respeto a los sentimientos religiosos que tiene además la mayoría o aun cuando fuera la minoría, ¿no es cierto?, o aun cuando fuera una persona. Les dejo la bendición, que Dios... les digo, pueden ustedes reclamar al defensor de la ciudad de Buenos Aires, pueden reclamar en lealtad comercial, ¿no es cierto?, aquellos que se han visto defraudados por la venta de una entrada que no aclara que es una libre interpretación. Pueden hacer cartas de lectores, pueden leer artículos que han salido en Infobae, en el Clarín, en La Nación, acerca de esta apuesta, para que se pregunten cada uno de ustedes si esto es lo que quieren que se proponga culturalmente desde los espacios que son propiedad de nuestra ciudad, y si esto es lo que quieren que se proponga, ya les digo, a ese chico de 18 años que viene a estudiar a la ciudad de Buenos Aires música y que por primera vez iba al Teatro Colón y tuvo que tragarse esta versión de la teología indecente. Les dejo la bendición. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.